Buenas noches, soy Brian Steven Duque y represento el semillero de investigación de la Unidad Central del Valle del Cauca de Tuluá, dirigido por la doctora María Patricia Balanta Medina. Nuestra ponencia se titula Componentes democráticos de la justicia transicional sobre los estándares convencionales de los derechos de las víctimas, que partió de una investigación de contenido sociojurídico y un extenso análisis bibliográfico. Considerando la temática propuesta por el Instituto en este año, presentamos esta ponencia, que inicialmente aborda el estudio de los orígenes, evolución y concepto de la justicia transicional y se determinan sus componentes democráticos. Luego, se analizan los estándares convencionales de ese tipo de justicia con respecto a los derechos de las víctimas. Y finalmente, entendiendo que los componentes democráticos garantizan el cumplimiento de los estándares convencionales, proponemos un diseño institucional de participación que potencialice los mecanismos existentes y se muestre idóneo para alcanzar un estado de paz territorial estable y duradera. En lo que concierne a los orígenes de la justicia transicional democrática, se estableció que sus primeros vestigios se remontan a la Atenas del 411 al 403 a.C., con el derrocamiento de la democracia seguido de la caída de la oligarquía. Sin embargo, en esa época, la justicia transicional era analizada desde una óptica estrictamente jurídica, razón por la cual la historia nos refleja que su antecedente histórico directo se halla a mediados del siglo XX con los llamados juicios de Nuremberg, realizados una vez concluida la Segunda Guerra Mundial. Luego de iniciar su implementación en diversos estados, surgió la necesidad de desarrollar sus componentes democráticos. Como quiera, que el proceso de transición involucra a todo un conglomerado social que demanda la toma de soluciones consensuadas. Así, atendiendo al pasado de conflictos que pretende dejar atrás un Estado que opte por su aplicación, emerge el papel protagónico que debe cumplir la participación activa de gobierno y ciudadanos en la creación de redes de confianza que le impriman legitimidad a la justicia transicional. Los mencionados componentes se traducen en la democracia formal y la sustancial. La primera atiende al desarrollo o a la construcción de un diseño político estructural que se aproxime a una real inclusión social, es decir, al reconocimiento, acceso y protección de los derechos de los involucrados en el conflicto, comenzando por las víctimas. En Colombia, con la Ley de Justicia y Paz no se logró un correcto fortalecimiento de tal componente, tanto así que ciudadanos de zonas altamente influenciadas por grupos ilegales manifiestan que la presencia estatal ha sido incipiente y que son ellos quienes se encargan de administrar justicia. Por otra parte, la dimensión sustancial refiere al desarrollo de las garantías y derechos fundamentales de los participantes del periodo de transición. En otras palabras, es la salvaguarda de los postulados obrantes en la Carta Política, así como las máximas que se extraen de los tratados internacionales. Frente a este ángulo, Colombia se halla adelantado, puesto que posee una carta política ampliamente garante de derechos humanos en periodos de transición e igualmente se han incluido en el ordenamiento interno los tratados internacionales a través del bloque de constitucionalidad. Observen que es tan influyente el derecho internacional en los procesos de justicia transicional que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de su jurisprudencia, ha diseñado unos estándares convencionales en la materia que se erigen como imperativos de los estados que pretenden aplicarla. De esa manera, se ha impuesto a los estados parte las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar crímenes de lesa humanidad, a fin de garantizar prerrogativas como la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Tales obligaciones apuntan a un correcto desarrollo del proceso de enjuiciamiento de actores de crímenes contra los derechos humanos. En primer lugar, debe el Estado investigar los sucesos fácticos de tales acontecimientos. Luego,
debe dar apertura a una etapa de juicio en la cual determine quién es el responsable de la comisión del delito investigado, utilizando como sustento de esa determinación el caudal probatorio recaudado en el ejercicio del primer deber. Y por último, debe sancionar a quien se encontró responsable en armonía con las pautas señaladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual materializa las prerrogativas ya señaladas. Teniendo en cuenta que el personaje principal de la justicia transicional son las víctimas, en torno a ellas han de girar los medios para cumplir las obligaciones estatales. En tal sentido, Colombia cuenta con mecanismos formales e informales por medio de los cuales se le da solución a esos conflictos, entendidos los primeros como los legalmente constituidos, tales como casas de justicia, jueces de paz, centros de conciliación, de arbitraje, entre otros. Y los segundos refieren a un esquema de justicia paralela, instaurada por grupos ilegales y que han recibido cierta legitimidad devenida de la aceptación de algunos ciudadanos. Entre ellos, encontramos las autodenominadas por las FARC Juntas de Acción Comunal, Núcleo de Juntas y Consejo de Autoridad. Esos mecanismos son respetados por los ciudadanos debido a que a su sentir brindan soluciones efectivas y de manera expedita. Panorama que preocupa a este semillero de investigación, pues mientras se mantenga esa constante y el Estado no efectivice los medios necesarios de participación ciudadana en escenarios judiciales y comunitarios, seguirán esos grupos ilegales imponiendo su esquema de justicia paralela. A lo largo de nuestra investigación, evidenciamos que los componentes democráticos son una garantía eficaz que propende por el cumplimiento de las obligaciones estatales. Igualmente, advertimos la necesidad ineludible de conjugar dos elementos clave en la construcción de paz territorial. El primero, la participación ciudadana, como mecanismo legitimante del proceso de transformación de un estado de guerra a uno de paz sostenible y duradera. Y el segundo es el grado de satisfacción de las obligaciones estatales que dimanan de las normas internas, regionales y foráneas sobre derechos humanos y que a su vez conforman el entramado sobre el cual se va a ejercer el control de convencionalidad. Como resultado de nuestra investigación, presentamos dos propuestas. En primer lugar, con el ánimo de regular los instrumentos que surgieron de la informalidad criminal, proponemos que se debe instaurar una estructura que considere que los comités de conciliación podrían estar a cargo de un conciliador en equidad y un secretario, cuyo nombramiento garantice la participación y la representación de los habitantes de dichas zonas, especialmente de excombatientes y víctimas. Las juntas de acción comunal, por su parte, estarían conformadas por un número impar de 3 miembros en adelante, garantizándose la representación de grupos poblacionales de víctimas y victimarios junto con el personal de la rama judicial. En cada departamento habría lugar a conformar un núcleo de juntas integrada por un representante de cada junta de acción comunal previamente existente en los municipios. El Consejo de Autoridad tendría naturaleza tripartita, se integraría por profesionales del derecho y se garantizaría ante todo la presencia institucional a cargo de la rama judicial, así como la de los excombatientes y las víctimas del conflicto armado. En segundo lugar, planteamos un diseño democrático que inicialmente reconozca a las víctimas a través de censos actualizados. Luego, establezca foros educativos sobre el contenido de políticas públicas y los medios de participación ciudadana. Y por último, disponga jueces de paz y casas de justicia en zonas alejadas y en general que logre una mayor presencia del Estado, pero con todo lo que ello implica y no solamente con presencia militar, sino también institucional en campos como la salud, la educación, entre otros, en todas esas zonas donde el Estado ha perdido legitimidad debido a su prolongada ausencia. Todo ello, como lo sostuve a lo largo de esta ponencia, en aras de alcanzar el tan anhelado estado de paz territorial estable y duradera. Muchas gracias.